Varios puntos para estar observando este nuevo gabinete que va a asumir en el día de hoy. Son nuevos rumbos políticos, nuevo rumbo económico, una reconstrucción o relanzamiento del gobierno de Alberto Fernández. ¿Cuál va a ser la mirada? Bueno, muchísimo tenemos para estar analizando junto con Esteban Ackerman, politólogo, especialista también en economía, a quien estamos saludando. ¿Cómo te va, Esteban? Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, qué semana movida, qué fin de semana con muchas expectativas y lo que se viene, ¿no? Ya mirando a futuro, ¿qué es lo que podemos presagiar? Primero, ¿es un relanzamiento de un gobierno? ¿Se puede relanzar así de esta manera con estos cambios de gabinetes? Sí, yo creo que es una nueva etapa, claramente. Es una nueva etapa marcada por este cambio de gabinete como resultado de la elección. Los resultados que arrojaron el domingo pasado decidieron adelantar algunas decisiones y empezar a tomar un nuevo rumbo, o más que un nuevo rumbo, una aceleración de las políticas que no estaban dando los resultados deseados en algunas materias. Esteban, todavía... Por eso, sí. Discúlpame, todavía no hay confirmación, oficialización de las medidas, las van a lanzar seguramente en el día de mañana, pero todo lo que se puede observar, que se está analizando, son medidas pensando en noviembre, pensando en una política más a largo plazo. Yo creo que el resultado de la elección aceleró algunas medidas, pero claramente son medidas que quizá debieron profundizarse antes y que son el objetivo de este gobierno. Yo estuve mirando algunos números el fin de semana y si bien el salario real respecto de diciembre de 2019 en Argentina mejoró, pero mejoró marginalmente, un 3%, cuando durante el gobierno 2015-2019 cayó más de 20 puntos. Entonces no se siente todavía una recuperación. Es cierto que el contexto, olvidar el contexto en el que este gobierno prácticamente asumió y gobernó todo lo que va de su mandato, es un error, porque la pandemia complica desde ya cualquier decisión, porque el contexto es un contexto completamente incierto. Nadie sabía lo que iba a pasar, nadie sabía cómo gobernar. Eso es cierto. Con una pandemia. Pero desde el interno también se critica, fundamentalmente lo hizo Cristina con la carta, sí. Se critica las medidas económicas que ha tomado Guzmán de pisar el presupuesto en plena pandemia, ahora este presupuesto que se ha presentado bajando el déficit fiscal. ¿Esto también puede haber un cambio económico o una variación en cuanto a ese rumbo? Sí, no, por eso, más que el nombre, creo que sí, que lo importante es la decisión política y que los actores técnicos, actores y actrices técnicas del gobierno lleven adelante la decisión política. Y si no, sí, digamos, si técnicamente no se puede llevar adelante, habrá que buscar nuevas formas y nuevos nombres, pero yo creo que efectivamente ese es un punto central. Desde Keynes en adelante sabemos que ante las situaciones de crisis económica el Estado no tiene que retraer el gasto, sino que lo que tiene que hacer es impulsar la economía desde el sector público. Entonces, si teníamos presupuestado como país el presupuesto que votó el Congreso, sí, teníamos presupuestado un 4,5 de déficit, previendo que la pandemia iba a terminar en marzo, como lo señala Cristina Fernández en la carta que hizo pública hacia finales de la semana pasada, la verdad que tener un déficit menor en el contexto de crisis internacional, porque es eso, cayeron las exportaciones, hubo actividades que hubo que cerrarlas por completo para evitar la propagación del virus. En ese contexto me parece que buscar acercarnos al equilibrio fiscal es un error. Entonces, efectivamente, creo que esos puntos son centrales. La recuperación del salario en ese mismo sentido. Las exportaciones no van a ser la salida a la crisis en un contexto en el que hay una pandemia que afecta a todo el mundo. El mercado interno es un aspecto central y para el mercado interno ya lo sabemos que el salario de los trabajadores, que son la gran mayoría de los consumidores, es un aspecto fundamental. Esteban, vamos a nombres propios. ¿Qué se puede decir de Mansur, digamos? Porque es una designación en la cual está
marcada por el nombramiento de Cristina en la Carta, más allá de sus diferencias, ya ha sido parte de gobierno, ha tenido muchas reacciones en contra de esta designación, una mirada que por ahí es un poco una vuelta al pasado, según entienden algunos. Sí, depende la lupa con la que se lo quiera mirar. Claramente es un gabinete, digamos, los nombres que entran son personas experimentadas, efectivamente, son personas que ya han pasado por algún gabinete y que tienen la experiencia de gobierno que también lleva un periodo de aprendizaje. Cualquiera que asume un cargo de semejante jerarquía no viene con manual ese tipo de cargos. Entonces, efectivamente, son todas personas de fuerte apoyo del Partido Justicialista y todas personas experimentadas. Sí, eso efectivamente es así. Me parece que lo que se buscó es eso, relanzar, como decíamos al principio, relanzar el gobierno con gente experimentada y que rápidamente pueda tomar las riendas de las áreas que les toca manejar y poder llevar adelante las políticas que el gobierno defina de forma veloz y eficiente. Estamos observando allí como INSER, como apoyatura de imágenes, Esteban, y no de manera casual lo que fue el encuentro de gobernadores del Frente de Todos en la provincia de La Rioja. ¿Cómo crees que fue? Porque hubo derrotas absolutamente inesperadas. Hay que tener una mirada hacia el interior también para encontrar algunas respuestas de las políticas ausentes que hubo en una Argentina federal. Sí, justamente es curioso el caso de Mansur, porque Mansur ha hecho una gran elección, hay otras provincias, Catamarca, también el oficialismo hizo una muy buena elección, hay otras provincias en donde la oposición ha hecho buenas elecciones, pero lo que se observa cuando uno mira la cantidad absoluta de votos, es cierto que es muy difícil comparar una elección ejecutiva con una legislativa porque tiene cada una sus características, pero lo que se observa en términos generales es que el principal espacio opositor, Juntos por el Cambio, Cambiemos, eran Cambiemos en 2019, Juntos por el Cambio, ese espacio político mantuvo, con algunas diferencias en algunas provincias, pero mantuvo el caudal de votos y el espacio oficialista fue el que redujo más en algunas provincias que en otras. Sí. Es cierto, hay provincias igual donde el oficialismo ganó, como San Juan, Formosa, ganó con una buena diferencia, pero con un caudal de votos mucho menor. Lo que se observa es que hubo una baja asistencia a votar, no llegó al 68% la asistencia cuando el promedio histórico es 75%, en elecciones donde había mucho entusiasmo se llegó al 80%, pero bueno, el padrón también tiene algunos, hay gente que quizá no está en su lugar de votación o el registro de gente que no se la da de baja y se debiera dar de baja el padrón, eso llevó un tiempo, pero el máximo histórico ronda el 80%, sí. Y el promedio habitual es del 75%. Esta vez fue el 67% y hubo un caudal de votos en blanco y votos nulos también por encima del promedio histórico. Esto, por lo menos yo lo interpreto y he leído algunas interpretaciones en medios de comunicación que van en ese sentido también, que fue más un castigo hacia el gobierno, un desencanto con estos primeros 2 años de gobierno, pero no un apoyo explícito a la oposición o a la principal oposición. Lo que se dice el voto país. Castigo, ¿no? Lo que se dice el voto castigo, o lo que se nombra de esa manera. Ahora, Esteban, a mí lo que me deja entrever, digamos, que es un gobierno que con un discurso muy federal está pensando muy poco en el federalismo, con políticas concretas, más allá de las obras públicas que se puedan distribuir o de alguna visita que ha hecho el presidente. Falta mucho más de pensar en un país mucho más integral. Por ejemplo, ha habido 3 o 4 puntos pero muy importantes que ha marcado la ley de biocombustibles, la inequidad de los subsidios en el transporte, la situación de YPF con las naftas absolutamente con precios desiguales en el interior que con el AMBA. Me parece que esos puntos también tienen un reflejo de lo que es el mapa del país hoy por hoy, con un color amarillo, más allá de voto castigo o de enojo de la gente.
Sí, yo creo que la situación de pandemia particularmente perjudica las políticas federales, digamos, pensar en ciertas políticas de federalismo se ven complicadas con la restricción al movimiento de personas. Eso por un lado. Por otro lado, la obra pública, yo creo que lo que se observa en ejecución de obra pública, el gobierno ha sido más federal que el gobierno anterior, seguro, Sí, que ejecutó sus principales obras públicas no solo en la zona del AMBA, sino específicamente de la capital federal. Y después de eso, sí, digamos, el resultado de la elección demuestra un desencanto, sí, en el interior, porque uno lo que observa es que la capital federal históricamente es refractaria a los gobiernos peronistas, kirchneristas, desde hace muchos años ya. Pero sí, yo creo que por lo menos en el tema de obra pública, que ha sido uno de los ministerios que ha sido poco cuestionado, digamos, en esta semana de cuestionamientos hacia varios actores del gobierno, no ha sido uno de los que ha caído en ese lugar. Si uno observa la obra pública, digamos, ha sido mucho más repartida, mucho más descentralizada que lo que fue durante el gobierno del ingeniero Macri. Se ve que no alcanza, ¿no? Con ese reparto, con una billetera, se ve que no alcanza, que hay que pensar en políticas también que le cambien la vida a la gente, ¿no? En ese andar cotidiano. Me olvidaba también de algunas tensiones que todavía existen con el sector productivo, como se lo denomina, ¿no? Sobre todo con el sector cárnico, con el sector del agro, en el cual también me parece que allí hay un foco de tensión hacia el interior del país que se hizo sentir. Efectivamente, sí, pero gobernar es en algún sentido manejar esas tensiones, porque lo que hay detrás de eso son intereses concretos de quién va a ganar más y quién va a ganar menos. La carne, que ha sido uno de los temas centrales durante los primeros 6 meses de este año, sufrió un incremento de 80% en ese periodo. Entonces, ahí hay una disputa de intereses se suele resumir entre la mesa de los argentinos o los dueños de los campos. Es cierto que ahí hay intereses concretos y que no se va a querer ceder, pero también el sector agropecuario recibe el gasoil subsidiado en muchos casos y también son cuestiones que hay que poner sobre la balanza en el momento en que se dan estas discusiones. Esteban, muchísimas gracias por el contacto, un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, hasta luego.